y quiero compartir con ustedes bajo el título Despreciando a la persona equivocada. Y permítame iniciar con esta pregunta. ¿Conoce usted a personas despreciadas en las cuales nadie confiaría? Como dice en nuestra tierra colombiana, no dan un centavo por ese hombre. Ese no sirve para nada, ese no es capaz de nada. Lo menosprecian, hasta su propia familia, y no esperan nada de él. Pero de manera repentina, esa persona, por acción de la divina providencia, da un giro inesperado y resultó ser más útil y efectivo que aquellos en los que todos confiaban. Si tú eres uno de esos hombres, toma calma, paciencia, deposita toda tu esperanza en aquel que de las cosas malas saca propósitos y a las historias tristes da finales felices, y a tu vida con destino final y trágico hace un final de eterna bendición. Hoy quiero que miremos tres jóvenes, tres personas que fueron menospreciadas. Estas tres personas que elegí se encuentran en la Biblia, y despreciar a la tercera podría ser terrible. En el libro de Jueces, en el capítulo 11, en los versos del 1 al 11, hay una historia de un joven. Su nombre es Jefté, un joven que fue despreciado, echado de su casa y de su pueblo por sus propios hermanastros, por ser hijo de una prostituta o de una ramera. Pasando los años, este poblado tuvo una situación difícil. Se vieron comprometidos o afectados por otro pueblo más poderoso que él. Y adivinen a quién fueron a llamar. Fueron a buscar a Jefté, que estaba en otro poblado, con una conducta de vida no muy buena, para que los apoyara con su fuerza. Y terminó combatiendo a los opresores y finalmente como caudillo y líder de ellos. En segundo lugar, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, me encuentro con otra historia también bastante interesante. Israel estaba en crisis. El rey de turno era un fracaso, su nombre era Saúl. Para sumarle, Dios lo había desechado. Y Dios llama a un profeta para que ungiera por rey a un joven de una familia. Y el profeta recibe la orden, va a esta familia. La cabeza del hogar se llamaba Isaí, y empieza a mirar estos jóvenes. Ojo, mira los más acuerpados, los más grandes, los más diestros en batalla, y menospreciaron al más joven. A tal punto que cuando intentaba ungirlos por rey, Dios le decía que ese no era. Entonces le pregunta al padre si quedaba algún hijo más, y como con cierto tono de menosprecio dicen: queda el menor, ese es pastorcito de ovejas. El tema, para resumir, fue que el profeta dijo: no nos sentaremos a la mesa hasta que este no llegue. Cuando lo ve, joven, posiblemente pequeño de estatura, rubio como narra ahí el texto, y Dios le dice que este era, y lo ungieron por rey. Entonces fue menospreciado, quizás por su condición o su labor, y resultó ser la persona o el rey más amado para Israel. Estoy hablando del rey David. No solo fue amado, sino que restauró el culto a Dios, combatió los enemigos. Y quiero finalizar con el tercer joven o la tercera persona, el tercer hombre, la persona más importante para la vida, la salvación y la vida eterna. También fue y es menospreciado en tiempos actuales. Despreciar cualquier persona en la posición que se encuentre traerá consecuencias temporales y algunas dificultades que quizás tú puedas remediar, pero despreciar al Rey soberano puede costarte toda una eternidad. Hablo de Jesucristo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, versos 55 al 57, tratemos de extraer algo. Dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su mamá María y sus hermanos Santiago, José y Simón y Judas? ¿Acaso no están todas sus hermanas aquí con nosotros? Entonces, ¿de dónde sacó toda esta sabiduría y poder?
Ellos no podían aceptarlo. Pero Jesús les dijo: se honra a un profeta en todas partes, pero nadie honra a un profeta en su propio pueblo, en su propia casa. De manera resumida, quiero resaltar una descripción. Lo estaban menospreciando, decían que este era el hijo de un carpintero y que todos sus hermanos estaban acá, que cómo podía extraer tanto conocimiento y tanto sabiduría y tanto poder. En Juan, en el capítulo 7, verso 5, más terrible todavía, que a ti te desprecie la gente de afuera duele y lo puedes superar, pero mira lo que dice: porque ni aun sus hermanos creían en él. Se está refiriendo a Jesús. Fue despreciado aún por sus propios hermanos, por los fariseos, por el sistema religioso de la época y aún en nuestros tiempos actuales, como les dije ahora, menospreciado por muchos. Pero este desprecio a este hombre trae consecuencias eternas. Jesús es mucho mayor que los dos jóvenes que mencioné anteriormente. Es excelente, excelso, refinado, superior, infinito, invicto, quien también intentaron asesinar en su infancia por Herodes. Fue desechado, humillado, quebrantado, y finalmente lo crucificaron, creyendo que la muerte y el sepulcro lo podían desaparecer o detener su propósito. Al que Dios llama para un propósito, nada ni nadie lo puede detener. Hay un pasaje más que me gustaría compartir con ustedes. Este se encuentra en Isaías en el capítulo 53, en el versos del 1 al 3, dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Escucha este verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos, no lo valoramos, aún en tiempos actuales. En Hechos, en el capítulo 2, en el verso 36, mira esto: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Mis amados jóvenes, quiero finalizar invitándoles a no menospreciar más al Cristo, al Salvador, al único que los puede librar de la separación eterna con Dios, el único que nos puede justificar. Lo que Él padeció y sufrió en la cruz del Calvario, lo hizo por nosotros, en nuestro lugar, para que nosotros pudiéramos presentarnos limpios, sin ninguna acusación, delante de Dios. Camina con Cristo, sigue a Cristo. Ya que si ustedes persiguen un balón, pero no persiguen a Cristo, estarán eternamente perdidos. Los invito a meditar y a reflexionar en esta persona maravillosa, que lo confiesen como Señor, como Dios, como Salvador, que le invoquen ante el peligro, que le rueguen que los salve y que les pueda dar la salvación y la vida eterna. Que Dios les bendiga. No, Señor, les bendiga y gracias.